Buenos días, mis hermanos. Los saludo en nombre del Señor. Que todos los hermanos que se conectan a nuestro estudio dominical sean grandemente bendecidos, nuestros profesores y todo aquel que en este momento quiera participar de nuestra escuela dominical, sea bienvenido. Damos gracias a nuestro Dios por esta bendición que tenemos de comunicarnos a través de los medios sociales y los invito a que oremos para que Dios nos guíe en el estudio de su santa palabra. Bendito Dios, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nosotros tus hijos te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder reunirnos a través de los medios sociales para el estudio de tu santa palabra, Señor. Que tu santa palabra sea el alimento espiritual que recibamos en nuestras vidas y todo aquel hermano que esté conectado sea para él una bendición y bendiga, Señor, a nuestro hermano Mella, que será el instrumento que tú ocuparás, Señor, para la enseñanza de esta santa palabra. Como así bendice, Señor, a nuestro amado pastor, que es el siervo que te sirve, Señor, a su familia, a su esposa, a sus hijos, sean grandemente bendecidos, Señor. Y también, Señor, que tú bendigas a tu pueblo preferido, tu pueblo Israel, Señor. Sean ellos siempre, Señor, protegidos por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Y que podamos tener, Señor, en nuestras vidas, como gentiles, la herencia de ese pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú nos brindas, que podamos fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza y renovar nuestro espíritu en Cristo nuestro Salvador. Amén. Mi hermano Mella, lo dejo con el estudio dominical. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y que en esta mañana sea glorificado, ¿cierto?, el poder de Dios en nuestras vidas. Sabemos que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Agradecemos a Dios, agradecemos a nuestro Señor en esta mañana el tenernos presentes frente a esta clase en la cual estamos estudiando el libro de Abdías, un libro que es muy corto, pero muy profundo en su enseñanza. La verdad es que hoy día llegamos al verso número 14. Nuestra lección hoy día está entre el versículo 10 y el verso 14 del libro de Abdías. Y terminamos la primera parte, la segunda es más breve. Terminamos esta primera parte que es juicio, ¿cierto?, contra la nación de Edom. Pero por supuesto no existe enseñanza, sino hay un pequeño repaso de las clases anteriores, así que vamos a comenzar en esta mañana haciendo un pequeño repaso de las clases anteriores. Lo primero, recordar, ¿cierto?, que Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, solo tiene 21 versículos, y yo estimo y creo que hasta esta oportunidad lo más probable es que usted ya ha leído muchas veces este libro. Mientras más ejercicio de lectura hacemos, más puntos importantes aprendemos y vamos, Dios va revelando a nuestro corazón, porque la verdad es que la palabra de Dios es revelada a nuestro corazón en la medida que nosotros tenemos contacto con el Señor en oración y por supuesto en la lectura de la palabra de Dios. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, solo 21 versículos. Su autor es un profeta llamado Abdías, que no tenemos mayor información de este profeta, mayor identificación, pero dijimos que la palabra de Dios es inspirada por nuestro Dios, por lo tanto toda la lectura y todo lo escrito es beneficioso para la vida del que busca a nuestro Dios. Abdías en el hebreo, ¿cierto?, significa, en el idioma original de la Biblia, significa adorador de Dios o siervo de Dios.
Y Abdías, si había algo en su corazón que no cuestionaba los principios divinos. Por lo tanto, aunque él no entendía por qué Dios iba a desencadenar un juicio tan duro con Edom, sin embargo, él obedecía lo que Dios le había puesto en su corazón y lo que Dios le había mostrado. El primer tema que vimos de Edom fue allí, ¿cierto? Verso número 3 de la lección, de una de las lecciones que dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dijimos que en este primer tema, el gran tema que inundó el corazón de los edomitas fue el orgullo. En este mundo no se premia al último, en el colegio no se le da premios al último lugar, siempre se premia al mejor, siempre se premia al inteligente, al bonito, al poderoso. Y en ese contexto Edom escaló hacia las nubes. En ese contexto Edom quiso ser grande, quiso volar como el águila, pero en medio del cielo, en medio de esto, Edom, si hay algo que lo caracterizó, es que rechazó la palabra de Dios. Se olvidó de los principios espirituales, y cuando nos olvidamos de los principios espirituales, la verdad es que caminamos a un grande abismo. La soberbia de su corazón es igual al orgullo del hombre, y dijimos que el gran problema del orgulloso es que el corazón de ese hombre orgulloso no tiene cabida para Dios. Todo está primero, lo material está primero, el dinero está primero, todo está primero, y en último lugar, tristemente, está Dios. Por lo tanto, el gran problema de este pueblo, y lo dice el verso número 3, en la presentación ahí hay algunas diapositivas que son impactantes, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las alturas, en tu altísima morada, tú que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Pero hemos reconocido a Dios como nuestro único Salvador, creador de todas las cosas de esta tierra, y sabemos que el único que puede derribarnos a tierra, el único que puede llevarnos, ¿cierto?, y sacarnos del lugar donde estamos, es el poder de Dios, porque Dios tiene poder para hacer las cosas, tiene poder para deshacer. Pero en su plan de amor y de misericordia, también aquí Dios nos va a mostrar su justicia, nos va a mostrar su juicio, pero también nos muestra su misericordia. Cuando hablamos de Edom, dijimos que Edom tenía 3 ciudades importantes: una era Temán al sur, Bosra al norte, y Sela, que más tarde, ¿cierto?, hoy en día es llamada como la ciudad de Petra. Posterior a los tiempos bíblicos, años 100, 200 después de Cristo, aproximadamente, la ciudad el reino de los edomitas prácticamente desapareció. No fue hasta el año 1812 cuando un explorador suizo allí nuevamente encontró esta ciudad, ¿cierto?, y dio voces y gritos de que se había encontrado. ¿Cuál fue el problema de los edomitas? Los edomitas dijimos que eran descendientes del hermano de Jacob, ¿cierto?, su nombre de Esaú. Todos los descendientes de Esaú formaron un gran pueblo, una gran nación, y fueron llamados los edomitas. Y estos 2 hermanos, posteriormente a ambos se les cambia el nombre. Jacob es llamado Israel, que pasa a ser también la nación, una nación importante, y Esaú también pasa a ser una nación, que son los edomitas, pero mantuvieron unas raíces importantes que se marcaron en su corazón, se arraigaron, y que fue la soberbia, el odio que vivió en ellos, y los hizo cometer muchos errores, tantos errores así que finalmente Dios destruye esta nación, porque fue una nación indiferente con su hermano. Vamos hoy a analizar los motivos por los cuales fueron tan indiferentes con sus hermanos. Los edomitas tenían un concepto que decían: si tengo dinero, los motivos, ¿cierto?, que se muestran ahí en la presentación. Primero, ellos eran hombres muy pudientes, tenían muchos tesoros, por lo tanto, verso 5 de la lección nos dice:
Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, tus tesoros escondidos fueron buscados. Es decir, tenían grandes cantidades de dinero. Además, ellos tenían minas que explotaban metales preciosos. Y el tránsito de los transeúntes, tanto de las dos grandes potencias que habían en ese lugar, tanto de los egipcios cuando iban hacia Babilonia, o los babilonios cuando iban a Egipto, lo más certero y seguro es que ellos tenían que pasar una noche en Edom. Y obviamente Edom se prestaba para darles su apoyo, prestarles allí su hospitalidad. ¿A cambio de qué? A cambio de seguridad, a cambio de en caso de ser invadidos, iban a ser protegidos por estas dos grandes naciones. Y por supuesto, el verso 7 dice allí, tus aliados, es decir, tus amigos, estos hombres que transitaban por este reino, ellos se sentían totalmente protegidos, porque tenían dos grandes naciones, dos potencias que eran sus defensores. Lo otro que allí ellos se sentían seguros porque tenían grandes títulos, tenían sabiduría, tenían hombres sabios, y los títulos y los posgrados, ¿cierto? El conocimiento, cuando no amamos a Dios y cuando lo dejamos de lado, tristemente lo dejamos para el último, este conocimiento también nos pasa la cuenta, lo que le ocurrió a Edom. Y finalmente, ¿cierto? Allí en Temán, una de las ciudades principales de este reino, tenían sus ejércitos, por lo tanto ellos se sentían muy poderosos, tenían armamento de última tecnología, como lo podríamos llamar hoy en día, y se sentían seguros. Por lo tanto, se sentían poderosos, una nación que prácticamente nunca iba a ser derrotada. Pero Dios le dice, aunque te remontes a las alturas, aunque vivas allí, aunque te vayas a las estrellas, dice Dios, de ahí yo te bajaré y yo te castigaré y te destruiré. Ahora, se hace sentir la voz de Dios de esa forma. Y más aún, describíamos en las clases anteriores que los ladrones cuando invadieron allí Jerusalén, Dios les advierte, mucho antes que ellos fueran destruidos, aún ellos eran potencia, aún eran país cuando Dios Abdías anuncia esta profecía y le dice que no quedaría allí nada, sino que los ladrones entrarían de noche, destruirían todo, hurtarían todo, es decir, no como nuestros días, que los ladrones normalmente roban lo más importante, ellos no quedarían absolutamente nada. Y pone ahí un ejemplo, ¿cierto?, que los vendimiadores cuando allí cosechan la uva dejan algunos gajos, algunos pequeños racimos de uva para que los pobres puedan alimentarse. Aún ni eso allí le quedaría a Edom, es decir, iba a ser arrasada completamente. ¿Por qué? Por sus mismos supuestamente amigos que ellos tenían, los cuales, cierto, Dios allí hace que la justicia de Dios se haga sentir sobre ellos. La lección de hoy día, va del verso 10 al verso número 14 y vamos a darle lectura a estos versículos y la vamos a desarrollar en los minutos que nos restan de esta lección. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te descubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad.
Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Tremendo. El tema de Abdías es un tema duro. Es un tema complicado para el que predica. Es un tema delicado. Abdías es un tema de condenación. Es un tema de ira, de castigo, un tema de destrucción. Porque en los caminos de Dios resulta fácil, decía yo la clase pasada, hablar de misericordia y de perdón, pero es complicado, es difícil hablar de juicio, castigo y destrucción. Pero si Dios permitió que este libro estuviera en las Escrituras, es porque Dios permitió que este corto libro tenga una enseñanza para nuestros días. Y la verdad es que la proyección de este libro es aún más allá de estos días, que lo vamos a aprender, por supuesto, en la próxima lección que nos viene. Este libro habla de justicia. Y sin duda, la justicia es parte de Dios. Pero sin embargo, no nos presenta, no se refiere mucho a lo que es misericordia. Pero tanto la justicia y la misericordia, ambos son atributos de Dios. Por lo tanto, algunas personas ponen a la justicia contra la misericordia. Y en otras palabras, sería como estar poniendo a Dios contra Dios. No podríamos poner a Dios contra Dios. Ambos atributos le pertenecen a Dios y dentro de su gracia maravillosa, dentro de la misericordia de Dios, Él sabe cuándo aplicarla. Ya sea con un pueblo, con una persona, con Dios, con quien Dios estime. La justicia es de Dios y a Él le pertenece. La ira de Dios contra el pecado y el pecador parecieran a veces estar tan arraigada en el corazón y no existe una separación. El hombre le cuesta separarse del pecado, porque el pecado provoca tristeza, provoca separación. El hombre no puede comprender por qué Dios condena con tanta fuerza el pecado. Y a veces porque no tenemos una evaluación correcta del principio de Dios. Entonces, creemos de que Dios es bueno o simplemente evaluamos que Dios es malo. Pues Romanos capítulo 2, del verso 5, bueno, todo el capítulo en realidad habla del justo juicio de Dios. Yo quisiera leer estos versículos para poder entender el juicio de Dios. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando hacen bien, buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios es Dios y su misericordia es parte de su justicia. Y su justicia es parte de su misericordia. Sin duda que es difícil comprender algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y a veces somos cuestionados, o la Biblia es cuestionada, y más aún Dios es cuestionado, en ver de que cómo es difícil entender la justicia de Dios, cómo llega la destrucción a un pueblo, cómo la sangre de un pueblo es derramada, cuadros horrorosos de guerra,
Para algunos es difícil leer estos cuadros del Antiguo Testamento y solo prefieren aferrarse al Nuevo Testamento. Pero la justicia de Dios es tan grande como la misericordia de Dios, la que aparece en el Nuevo Testamento. Es una sola palabra y está hilada desde el Génesis al Apocalipsis por un hilo conductor fino que va desde Génesis al Apocalipsis. Y su nombre es Jesucristo. Y vamos a ver algunos detalles de eso también en el desarrollo de esta clase. Por lo tanto, la justicia de Dios y el juicio de Dios son atributos que solo le corresponden a Dios. El tema, y tristemente, el tema que Dios nos enseña en el Nuevo Testamento es que la vida tiene una ley. Y es una ley cruel, pero es una ley real. Y nadie puede huir de esta ley a la cual yo me voy a referir. Y esta ley está revelada en el Nuevo Testamento. Y yo quisiera leerles en Gálatas, capítulo 6, verso 7, y la vamos a desarrollar en breves minutos para poder entender este gran juicio de Dios. Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si sembramos trigo, es justo y misericordioso que cosechemos trigo. Si sembramos trigo y cosechamos manzana, no es justo. Si cosechamos espina, es justo que cosechemos espinas. Lo que no es justo es que si sembramos espinas y cosechamos cebollas, no es justo. Por lo tanto, si Edom dejó que la soberbia y el orgullo llenaran su corazón, y dijimos que orgullo es vivir una vida sin Dios, porque solo queremos vivir alto, queremos vivir en las alturas, sin Dios. Edom vivió como si Dios no existiera. Y hoy en día vivimos vidas de igual forma que la vivió Edom. Vivimos vidas, algunos que aparentemente Dios no existe. Por lo tanto, es justo que si Edom vivió una vida sin reglas, sin Dios, sin principios, es justo que él coseche exactamente lo mismo, el fruto de lo que había sembrado. Y el fruto de lo que había sembrado de Edom era muerte, era destrucción, era catástrofe. Solo que el escritor en estos versículos le llama la ira de Dios, la furia de Dios, la venganza de Dios. Porque el escritor no tiene otro lenguaje más cómo expresar las cosas. El tema es que el escritor es un ser humano, igual que usted y yo. Y el escritor humaniza lo que ve para poderlo explicar y redactarlo. El escritor vive en la misma dimensión nuestra. Es decir, vive idénticamente a nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos y contamos está en nuestro medio, está en nuestra éfera. Entonces, cuando queremos hablar de la justicia de Dios, de la ira de Dios, lo llevamos al plano personal nuestro, humano, y lo humanizamos. Entonces, nuestra mente, la justicia y la ira de Dios, y cuando queremos explicarla, asimilamos normalmente un padre enojado y que nos está advirtiendo: hijo, no hagas tal cosa, hijo, no hagas esto. Pero cuando nosotros no le obedecemos, rápidamente ese padre se disgusta, se enoja, saca de allí un cinturón, una correa, y rápidamente sentimos el azote por la espalda. Entonces, cuando nos encontramos en la Biblia con estos términos de justicia y juicio, nos imaginamos eso: un padre enojado,
Un padre que le dice a la humanidad, tengan cuidado, estos son los principios espirituales, no me están obedeciendo, cuidado. Entonces, aparentemente Dios pierde la paciencia, Dios se pone colorado, con rabia, con furia, y lo primero que tiene en la mano lo azota contra la humanidad. SIDA para la humanidad. Coronavirus para la humanidad. Y asimilamos ese castigo, pero ese Dios no existe. La buena noticia es que ese Dios no existe, sino que el hombre que plantó trigo va a cosechar trigo. Si el hombre vivió una vida sin Dios, va a cosechar una vida sin Dios. ¿Y qué es la vida? Jesús estuvo en esta tierra y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo he venido, dice Jesús, además, si quisiéramos agregar otro versículo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero no vivimos una vida en abundancia, no vivimos una vida con resultados favorables a nosotros, simplemente porque no establecemos una relación con Dios como Dios quiere que la tengamos. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia, dice su palabra. La única forma de tener una vida abundante es vivir una vida en comunión con Dios. Una vida plena, una vida feliz. Una vida maravillosa en esta tierra y posteriormente una vida eterna con Jesucristo. Eso es lo que Dios nos ofrece. Por eso, si sembramos trigos, vamos a cosechar trigo. Y si dejamos que el orgullo se apodere de nuestro corazón, vamos a cosechar tristezas. Al punto quizás de pensar de que no necesitamos a Dios para poder vencer, para ser feliz. Podemos ser felices sin Dios, podemos alcanzar muchas cosas. Pero con Dios nuestra vida se prolonga eternamente. Dios es justo. Y Dios sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Esta lección nos enseña por lo menos 3 injurias que Edom cometió. En otras palabras, injurias son actos pecaminosos, cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y cosas que a veces las leemos y pasan tan inadvertidas y pareciera que no cobran importancia en nuestra vida. Me impresiona en esta lección que entre los versículos 11 y 14, por lo menos se menciona 7 veces la expresión no debiste. Verso 12 dice, no debiste haber estado tú mirando en el día de tu hermano. No debiste haberte alegrado, ni debiste haberte jactado. Verso 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, dice, no debiste haber mirado su mal, ni haber echado mano a sus bienes. Verso 14, tampoco debiste, o sea, no debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a ellos que escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hoy en esta mañana, Dios nos enseña sin duda a oír su voz. Esa voz que dice, no lo hagas, piénsalo. Dios le dice a Edom, no debiste haberlo hecho, porque para Edom la historia ya había llegado al fin. Lo que en esta mañana nos dice a nosotros, como alumnos, la palabra de Dios nos dice, para nosotros no ha llegado el fin. Aún no ha llegado el fin. Para nosotros aún hay tiempo. Cuando miramos los actos del Antiguo Testamento, solo miramos que cayó el fuego, que se consumió, que el ejército entró, que saquearon la ciudad, que la sangre corrió, que el hombre murió. Es solo lo que miramos. Pero no miramos los años en que Dios ha estado llamando al hombre. No miramos los años en que han habido súplicas de parte de Dios, esperando, llorando, mostrándose al hombre de una manera totalmente diferente. En que el hombre
desde que Dios lo llama, corriendo y corriendo, y no ha querido saber nada de Dios. Por eso a Edom le llegó el momento y Dios le dijo: no debiste de haberlo hecho. Y por haber vivido una vida sin mí, sin Dios, por haber hecho lo que no debiste de haber hecho, llegó el momento de la destrucción. Pero en esta mañana el mensaje para nosotros es que aún hay tiempo para usted y para mí. A nosotros hoy en día nos muestra de que la misericordia de Dios está presente para nosotros en nuestra vida. Nos muestra una súplica para venir a Jesús. ¿Te has ido lejos? ¿Se han ido los hijos? ¿Se han destruido los hijos? En esta mañana la palabra del Señor nos dice: aún hay tiempo. Aún hay tiempo para buscar a Dios. No desprecies el llamado vivido, el llamado que Dios ha hecho sentir en nuestras vidas toda una época, todo un tiempo. Mientras haya latido en nuestros corazones, hay esperanza para nosotros. Sin duda que vivimos tiempos de dolores. Y yo diría principios de dolores. Momentos en que, menos pensado, en que vivimos tiempos quizás de pandemia, momentos complicados, quizás Cristo aparecerá en las nubes en el momento menos pensado. ¿Estamos preparados para ese evento? En esta mañana la palabra de Dios nos invita a prepararnos para ese evento. Nos invita a que estemos preparados. Porque ya el tiempo ya se acaba, el tiempo, ya no hay más tiempo. Vivimos tiempos de concentrarnos en nuestros hogares. No sabemos el día de mañana. He clasificado los pecados de Edom en 3 grupos. Primero, el pecado de la indiferencia. Segundo, el pecado del cinismo. Y tercero, el pecado de la maldad. ¿Qué injurias había cometido Edom? Dios enjuicia a Edom por haber cometido por lo menos 3 injurias contra Israel, pese a que Israel también fue destruida y también merecía castigo. Aunque los estudiosos aún no se ponen de acuerdo para indicar cuál fue la invasión contra Israel a la que hace mención Abdías. Pero la verdad es que para nosotros no cobra mayor importancia, porque lo importante es que este libro nos enseña las injurias que Edom cometió contra Israel, las causas por las cuales Edom mereció juicio. Quizás Israel fue invadida y sus primos, y no quizás, la verdad es que es real, lo que la palabra de Dios dice está escrita. Israel fue invadida por los babilonios, fue invadida y fue destruida. Y sus primos hermanos, los edomitas, en lugar de ayudar a Israel, cometieron 3 injurias que Dios no les perdonó. Por lo tanto, esta lección nos invita a revisar ante todo nuestras actitudes y nuestros valores. Porque si estamos caminando en la dirección de Edom, la verdad es que tengo que revisar mis valores y mis principios espirituales. La primera injuria del verso 12 dice: pues ¿no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? Dios está diciendo en este versículo: tu hermano está pasando hambre, tu hermano está siendo golpeado, tu hermano está siendo invadido, tu hermano está siendo destruido. Y tú, desde las alturas de tu tierra, de tu monte Seir, con los brazos cruzados mirando el sufrimiento de tu hermano, indiferente al dolor. Me preocupa ver en estos versículos, en este libro de Abdías, que la indiferencia al dolor ajeno es una ofensa que Dios no acepta. A veces
nos preocupamos de no usar drogas, de no caer en el de financiamiento, en las deudas, en vivir una vida perfecta, en no vivir una vida lejano al alcohol, al robo, etcétera. Pero sin embargo nos quedamos de brazos cruzados cuando vemos el mal que le ocurre a nuestros hermanos. Yo sé que vivimos tiempos de gracia, pero quiero que me entienda que Dios nos perdona todos nuestros pecados, sean cuales sean, porque vivimos un tiempo de gracia maravillosa. Pero por alguna razón Dios es celoso en la indiferencia que hacemos contra nuestros propios hermanos. Yo no estoy ajeno a eso. La indiferencia fue uno de los primeros pecados de la humanidad. Cuando allí en el Génesis nosotros vemos que Caín dio muerte a su hermano y Dios llama a este varón, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Si usted bien recuerda, la respuesta fue, ¿que acaso yo soy guardián de tu hermano, de mi hermano? Porque la respuesta de este hombre fue ofensiva para Dios. ¿Que acaso me interesa mi hermano? ¿Que acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Por qué yo me tengo que preocupar de mi hermano si él es grande y sabe cuidarse? La clase que hoy en día nos enseña Dios en esta mañana y nos pregunta si nosotros somos guardián de nuestro hermano, la respuesta es sí. Nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. Dios nos ha preparado para que tengamos que preocuparnos por nuestro hermano. Y si hay que tenderle la mano a nuestro hermano, le tendemos la mano a nuestro hermano. Y si hay que comprarle quizás hasta los remedios a mi hermano, yo se los voy a comprar. Porque el que está dentro de mí es el creador de la vida, y cuando Dios habita en el interior del hombre, nos mueve a tener actitudes favorables para nuestros hermanos. Y si no tuviéramos nada, por lo menos debemos de tener una palabra de aliento para nuestros hermanos. Tenemos que preocuparnos, hay que extender la mano. Hay personas que hoy en día se están muriendo por falta de amor. Hay hoy en día personas que están destruidas. Solo esperan un toque de la mano poderosa de Dios. En el libro de Días nos muestra que Dios no acepta la indiferencia de los hombres para con los hombres. Vivimos en un mundo de maldad, pero no nos regimos para extender su mano para socorrer a nuestro hermano. Edom no solo se quedó en el pecado de la indiferencia, sino que Edom avanzó un paso más allá. Porque un pecado lleva al otro pecado. Y peor aún, Edom cayó en el terreno del cinismo. Verso 12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Y la segunda parte de este versículo dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá. ¿Cuál es la diferencia entre indiferente y el cínico? El indiferente no hace nada para ayudar a su hermano. El cínico se ríe del necesitado. Y el necesitado, tristemente, puede ser también nuestro enemigo. Quizás usted podrá decir, esta lección no nos afecta, o quizás personalmente a mí no me afecta. Pero, ¿cómo actuamos cuando sabemos que a nuestro enemigo le fue mal? ¿Cómo actuamos cuando sabemos que ese que nos hizo mal le fue peor que nosotros? Y de pronto nacen en nuestro corazón esas expresiones que dicen, bien hecho, lo merecía. Ese fue el pecado de Edom. Pero Edom merecía castigo. Sí, Jerusalén, allí también merecía castigo. Y aunque nosotros merezcamos castigo, Dios no nos permite que nos riamos del sufrimiento de nuestro hermano. Por eso, Dios no pide nada imposible. Tenemos que dejar a Dios que trabaje en nuestros corazones. Tenemos que dejar en nuestro corazón que Dios actúe en medio de nosotros
para que podamos nosotros actuar de la misma manera que Jesús actuó allí en el Calvario de la cruz. Ese fue el pecado de Adán. Y si dejamos a Dios trabajar en nuestro corazón, nos vamos a sentir dolor, vamos a ser inmunes al dolor, porque cuando Dios habita en el corazón del hombre, Dios se preocupa de que nosotros vivamos una vida feliz, pero sirviendo a Dios. Ser un buen cristiano no es solamente estar en la iglesia. Ser un buen cristiano es mucho más que eso. Es aprender a amar a nuestro hermano como Cristo nos ha amado a nosotros. Dios nos enseña que no nos podemos reír del sufrimiento de nuestro hermano. Estamos para ayudarle, estamos para tomarle de brazo, estamos para levantarle, estamos para decirle que Dios le ama. En nuestras iglesias, tristemente, tenemos actitudes de indiferencia, tenemos actitudes de cinismo, y Dios nos libre. Pero esta mañana la palabra de Dios nos está enseñando de que debemos de eliminar ese tipo de pecado y debemos de tomarnos del brazo y debemos de abrazar a nuestro hermano. Por alguna razón, Dios no permitió esta actitud por parte de Adán. El hombre cae en pecado, ya está sufriendo. Por lo tanto, no podemos jactarnos de esta indiferencia, de este dolor. Edom, habiendo caído en estos dos males, fue más allá aún. Y dice que del terreno de la indiferencia pasó al terreno del cinismo. Y salió del terreno del cinismo y entró al terreno de la maldad, de la perversidad. Lo peor de lo malo. Cuando Israel allí estaba destruida, cuando los ejércitos ya habían acabado con este pueblo, con todos los habitantes de Edom, entraron a la ciudad de Jerusalén y allí los edomitas saquearon todo lo que había, no le dejaron nada. Y si encontraban a alguien huyendo, lo tomaban prisionero y se lo entregaban al enemigo. Por eso Dios le dice, tú actuaste igual que los enemigos. El indiferente no hace nada para ayudar. El cínico se ríe, pero el malvado, el perverso, no solo se ríe, es el que provoca el dolor, es el que provoca la herida y hace sangrar aún más y aumenta el sufrimiento. Dios no acepta este tipo de actitud. Y el motivo es que en medio de este cuadro, en medio de este cuadro tan sangriento, en medio de estos actos de justicia, en medio de toda esta destrucción, en medio de todas estas palabras que hablan de terror, de guerra, de destrucción, de muerte, en medio de esto, yo veo que se levanta la poderosa figura de Jesucristo. Que un día en los cielos, sin duda que Jesús estaba rodeado de ángeles, millones y millones de ángeles a su alrededor sentados en su trono. Y allí vio seres humanos siendo destruidos por el peor de los enemigos. El diablo destruyendo hogares. El diablo destruyendo a nuestros hijos. El diablo amarrando a nuestros hijos a los vicios, al alcohol, a las drogas. Pervirtiendo nuestros valores morales, nuestros valores espirituales. Siendo agredidos hoy en día porque amamos a un Dios en el cual hemos creído que todas las cosas fueron hechas por Él. El diablo se hace sentir con más valor en estos días. Sin duda, yo pensaba en estos versículos y yo decía, pero allí en el cielo, Jesucristo, allí tomó, dice que no quedó indiferente a este dolor, sino que allí no se rió de la humanidad, no hubo odio, no hubo indiferencia, porque ¿qué hubiera pasado si Él se hubiese quedado indiferente? La Biblia dice que la paga
del pecado para nosotros es la muerte. Por eso es que nunca entendemos qué tan valiosos somos para Dios, qué tan valiosos somos para Jesucristo. ¿Habrá alguien destruido por el pecado en esta mañana? ¿Habrá alguien que no se siente con derecho a salvación? Probablemente debe haber alguien que a lo mejor le estará diciendo en esta mañana: yo he sido malo, yo he castigado, yo no merezco. Yo a lo mejor necesito seguir sufriendo. Pero en esta mañana nos dice allí dos grandes pecados. Primero, en el verso 10 de la lección dice: por la injuria a tu hermano, Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dos castigos para Edom: la injuria, y finalmente serás cortado para siempre. Esas son las dos cosas que merece el pecador: vergüenza, ser cortado quizás del libro de la vida. Pero un día vino el Señor Jesucristo, y mire usted lo que dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe usted que nadie ha pasado más vergüenza que Jesucristo? No tenía ni un derecho a morir en la cruz. Fue perfecto, fue menospreciado, fue escupido, fue azotado, fue martirizado. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él no fue indiferente al dolor del hombre. Él tuvo un lugar para defendernos. Él tuvo un lugar para decirnos que Él puede calmar nuestros dolores. Nadie ha pasado la vergüenza más grande que Jesucristo. Nadie ha sido más menospreciado. ¿Qué más podría hacer Jesucristo por nosotros? Si hoy en día alguien no se salva, es porque no acepta a Dios en su corazón. Por eso es que el juicio no ha sido construido ni ha sido hecho por Dios para castigar al hombre. El juicio de Dios ha sido hecho para destruir el pecado. Todos merecemos morir. Todos merecemos vergüenza por nuestro pecado. Pero solo Jesucristo puede darnos salvación y vida eterna. El juicio de Dios no viene a destruir al hombre, viene a destruir el pecado. El tema es que hay hombres tan amarrados al pecado que tristemente sufrirán las consecuencias del pecado. En esta mañana la palabra de Dios nos dice: yo soy Jesucristo. Yo di mi vida por ti en la cruz y he venido a darte salvación y a darte vida eterna. Dios bendiga esta lección en esta mañana. Yo quisiera contarles que las próximas lecciones ya son más breves. El verso 15, la verdad es que con estos versículos terminamos la primera parte de esta lección, que es el juicio contra las naciones. El verso 15 es una bisagra y cambia un tema totalmente, y ahora viene un mensaje dirigido a las naciones. Dios nos bendiga para entender esta palabra y que sea de mucho aliento en nuestra vida, en nuestro ser. Nos enseñe a vivir vidas aferrados a Dios, aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Un placer de estar con ustedes esta mañana. Amén. Y Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga a mi hermano Mella. Mis hermanos, ha sido una gran enseñanza para nuestras vidas esta palabra exhortada por nuestro hermano Mella, que sea instrumento en sus manos, y pasaremos a dar gracias a nuestro Dios por esta enseñanza de su santa palabra. Bendito Dios, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, confirma esta palabra en nuestros corazones. Amén. Que sea una palabra de aliento y esperanza, Señor. Sí, Señor. Que nos libre de nuestros pesares, de nuestras dolencias, de todo aquello que en este momento nos pasa por aflicción, sobre todo lo que está viviendo nuestra patria y el mundo, Señor. Que esta palabra sea luz en nuestras vidas. Que Cristo se revele en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu esté vivo en nuestras vidas, Señor. Que ese Santo Espíritu siempre
cada día su luz sea más intensa en nuestras vidas, Señor. Así es, Señor. Que haya avivamiento espiritual, Señor. Amén, sí, Señor. La palabra sea el alimento, Señor, que nos limpie de todos nuestros pecados. Que tu palabra, Señor, sea el alimento espiritual para nuestras vidas y la sangre de Cristo sea el agua viva que nos lave y nos limpie de nuestros pecados. Porque esa sangre fue derramada en la cruz para remisión de nuestros pecados, Señor. Amén. Gracias, Señor, por esta santa palabra y que todo aquello que sea ofensivo para ti de nuestra parte sea limpiado, Señor. Y que Cristo more en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu esté en nuestros corazones avivándonos, Señor. Que haya este avivamiento espiritual y que podamos estar siempre en comunión con nuestro Salvador, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendice a nuestro amado pastor. Amén. Ese siervo que te sirve, Señor. Así es, Bendice Señor. a todos los hermanos de nuestra iglesia de Villa Alemana, aquellos que están conectados, aquellos que no se puedan conectar, esta palabra llegue a ellos de la forma que tú lo dispongas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber participado de este estudio dominical, en donde hemos reforzado nuestra fe y hemos renovado nuestro espíritu, Señor. Lo pedimos y lo suplicamos, Señor, en los méritos de Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Ahora pedimos tu santa bendición, Señor, Amén. La cual proviene del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, también los invito a que puedan participar también de la reunión dominical de los niños, que es a las 2:15, que podamos apoyar a nuestros niños en ese estudio dominical para que ellos puedan también alimentarse de esta santa palabra. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, a todos ustedes, y que podamos estar siempre en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, estar en la obra y trabajar para la obra de nuestro Dios. Dios los bendiga grandemente y Cristo sea nuestro ayudador. Amén.